finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la concepción de los criminólogos sobre la desviación sexual era anticultural, antisocial y se relacionaba con una criminalidad innata. Para los criminólogos, la desviación sexual constituía una amenaza para el desarrollo político, económico, social y cultural de la nación, y se pensaba que la homosexualidad atentaba contra la fecundidad nacional y en esa época era una práctica deplorable. La investigación más profunda efectuada en México sobre este tema fue hecha por el criminólogo Carlos Romagnac. Él se enfocó en el comportamiento sexual desviado. El método que utilizó fue el entrevistar a los presos de la cárcel de Belén en la Ciudad de México. Eran cuestionados en aspectos familiares, personales e incluso sus hábitos sexuales. Mediante esta investigación, él observó que había una relación entre la desviación criminal y sexual. Los jóvenes representaban y siguen representando el futuro del país, por lo que existía una preocupación latente. Él mencionaba que esta desviación sexual se veía influenciada o provocada por rasgos hereditarios, factores ambientales, y esto era un determinante en la transformación de delincuentes. Él concluyó en su investigación que el homosexual masculino adoptaba rasgos negativos de ambos sexos. Las prácticas homosexuales en las prisiones mexicanas traen consigo muchas estigmatizaciones a todos aquellos que las ejercen, principalmente a los que adoptan un papel pasivo en los actos sexuales. En una de sus investigaciones juveniles, Romagnac indagó acerca de las prácticas sexuales fuera y dentro de la prisión, encontrándose con que era muy común que los reos más grandes, los más viejos, se volvieran los activos y por consecuente los agresivos, mientras que los menores o los más jóvenes eran los que terminaban sometidos y se les daba un nombre de caballos. Aunque categorizó a ambos jóvenes, tanto el activo como el pasivo, como depravados sexuales, relató que el joven daba señales de resistencia, lo que le dio algunos indicios a Romagnac de que ambos tenían una interpretación distinta de cómo se estaba dando la situación. Por otro lado, al llegar a la investigación con adultos, se dio cuenta de que contaban con un patrón muy similar al de los jóvenes, con la diferencia de que en los adultos era una práctica aceptada en espacios de la prisión en donde la seguridad era muy limitada o nula. En una ocasión, el director de una prisión confinó a todos los pederastas confirmados para evitar el sometimiento de otros reos. Sin embargo, lo que consiguieron fue que se externara aún más la conducta entre iguales. Esto mismo también evidenció cómo los activos o los mayores resultaban más agresivos a razón de los celos o por las intenciones de que se ampliara su condena para que pudieran permanecer con su amante. Esto fue considerado como un riesgo para los reos normales, por así decirlo, porque al convivir con estos invertidos sexuales, que era el nombre que se les daba, corrían el riesgo de ser transformados, según lo menciona el autor. Según González Enríquez, es más peligrosa la sexualidad que la violencia en un reo, porque la primera llega a corromper al sujeto en un punto en donde ya no hay un retorno. Al principio, los criminólogos establecieron términos adecuados para denominar a las mujeres como sáficas, para los hombres como pederastas y para ambos sexos invertidos sexuales. Sin embargo, con el paso del tiempo y las nuevas generaciones lo han denominado homosexualidad. Romagnac también estudió la homosexualidad femenina dentro de la cárcel. Una parte confesó sostener relaciones sexuales con otras mujeres y la otra, por el contrario, negaba participar en prácticas homosexuales. A pesar de todo, las prisioneras pretendían encubrir estas actividades homosexuales para evitar más investigaciones y evitar problemas externos. Algo que causaba muchísima polémica dentro de la cárcel era debido a las costumbres de varias mujeres de besarse, abrazarse o incluso mordisquearse en público, porque esto llevaba a crear nuevas teorías. Algo que destacaba y con lo que se podía identificar a las mujeres denominadas masculinas era que se peinaban de raya hacia la derecha y las femeninas hacia la izquierda. Romagnac mencionaba que la criminalidad femenina no representaba una amenaza tan grave para el orden público.
Esto solo en comparación a la masculina. Con la investigación que se tenía hasta el momento, tanto criminólogos como los reos denigraban por igual ciertos actos sexuales, específicamente aquellos en los que un hombre adoptaba el sujeto pasivo. Para González Enríquez, la homosexualidad era aún más peligrosa que la criminalidad, y esto debido a que se encontraban en un proceso de regeneración y al estar expuestos a estas prácticas y actitudes podían corromper con su carácter moral. Para el gobierno en el Porfiriato, el orden criminal y la desviación sexual era necesario para un desarrollo económico. Si no se tenía este control, atentaba contra la economía, la perturbación del comercio o incluso la inversión extranjera. Años después, el pensamiento revolucionario prefería que hubiera criminales, pero nunca homosexuales. Los criminólogos que se hicieron después al movimiento de la Revolución Mexicana manifestaron su preocupación por un problema que se estaba gestando en la sociedad y que significaba una grave amenaza no solo para la sociedad, sino para el futuro de todo México. Este problema para ellos era el de la homosexualidad. Es importante precisar que este problema, más que criminológico, era ideológico y político, debido a los intereses de las élites gobernantes en ese entonces. Para entenderlo mejor, es necesario ver el aspecto ideológico y posteriormente el político. En el ámbito ideológico, se pensaba que se perjudicaría la idea sana de una sociedad en ese entonces, es decir, la de una sociedad conformada por la llamada familia natural, lo que hacía ver al mundo que la sociedad en México estaba en peligro y que no tendría futuro político ni económico, cosa que se buscaba mucho en el Porfiriato. Debido a esto, a estos sujetos llamados criminales se les confinó en cárceles, poniéndolos así como los jodidos que no forman parte de la sociedad y los chingados por ser comparados con las mujeres en el acto sexual.